Buenos días amigos, amigas, buenos días nos dé Dios y María Santísima. Hoy es sábado de la 26ª semana del tiempo ordinario y la Iglesia hace memoria de una gran santa del siglo XIX, Santa Teresa de Lisieux. Esta santa que algunos, desde mi humilde punto de vista, erróneamente, la llaman Santa Teresita. Luego explicaré por qué creo que es erróneo llamarla Santa Teresita. La palabra de Dios hoy nos plantea a un Jesús exultante, de alegría y lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles vuelven de la misión que les encarga Jesús y vienen contentos porque le dicen que se someten hasta los demonios, se les someten. Y Jesús les da una enseñanza: mirad, no estéis alegres porque se os sometan los demonios. Estad alegres porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Lo que los cristianos hemos de buscar constantemente es eso que llamamos la santidad. Hace muchos años, siglos, la santidad estaba reservada solamente a unos poquitos, a los religiosos. La Iglesia contempló que era un error pensar que la santidad era cosa de 3 o 4 y los demás ¿qué hacemos? La santidad es la llamada que Dios nos hace a toda la humanidad, a todo hijo suyo que sale de sus entrañas. La santidad es algo que debemos perseguir, que debemos buscar con ahínco, pero que es necesario para poder llegar a la santidad. Jesús nos dice, lleno del Espíritu Santo, a lo que hacía referencia antes, es que te doy gracias, Padre del cielo, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has hecho comprender a los pequeños. Ahí está la clave. Esta sociedad mediocre que vivimos y esta vida mediocre que a veces algunos vivimos nos hace buscar lo mínimo, nos hace buscar lo justo y no vamos más allá porque es que ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Eso significa que no hemos entendido el Evangelio y esa forma de hacerlo nos hace aparecer como autosuficientes. Es que yo soy tan bueno, tan grande que fíjate tú lo que he conseguido. No nos hemos enterado si decimos así es que no nos hemos enterado. Por eso Jesús habla de la pequeñez. Para poder empezar el camino de la santidad necesitamos hacernos pequeños ante Dios y ante los demás. Hacerse pequeño significa reconocer la propia debilidad. Hacerse pequeño significa reconocer que uno solo no puede hacer las cosas, que necesitamos de Dios. Hacerse pequeño significa reconocer que la santidad nos va a venir con la gracia de Dios y que esa pequeñez nos va a hacer abrir nuestro corazón y nuestra vida a esa gracia de Dios. Por eso, los que son capaces de hacerse pequeños, de hacerse humildes, de no ser prepotentes, de no ser soberbios, de no creerse nada, esos son los que pueden empezar el camino de la santidad y empiezan a ser santos. Y aquí entronca con lo que Teresa de Lisieux nos dice. Ella nos propone el camino de la infancia espiritual y creo que algunos hemos confundido eso del camino de la infancia espiritual con ciertas ñoñerías, con cierto lenguaje ñoño, con cierto lenguaje y con ciertas cosas y ciertas prácticas sin embargo, el camino de la infancia espiritual que nos propone Teresa de Lisieux es muchísimo más profundo y muchísimo más trabajoso. Basta leer su propia vida, su propia experiencia, una monja que murió con 24 años, pero en tan poco tiempo tuvo una vida de muchas dificultades, por sus enfermedades, por su propia salud, por la gente que tenía alrededor en el convento, sus propias compañeras de convento, que algunas la trataba mal.
Todo eso hace que Teresa, que bien desde pequeña ya ella quería ser santa, se pregunte cómo es o cuál es el camino que yo tengo que recorrer para llegar a la santidad, el de la infancia espiritual, que no es otra cosa que esto que yo acabo de decir antes: hacerse pequeño, hacerse humilde, no creerse nada, reconocer la propia debilidad y desde el reconocimiento de la propia debilidad echar los brazos a Dios Padre para que venga en nuestra ayuda, nos dé su gracia y su fuerza y nosotros abrirnos a ella para que pueda actuar. En definitiva, eso de la infancia espiritual, acordémonos cuando éramos niños, cuando había algo que no podíamos hacer o que nos costaba mucho trabajo, ¿a quién acudíamos? A papá y a mamá. Pues esa es la infancia espiritual. Reconocer la propia pequeñez, no ser soberbios, no ser prepotentes y creernos que con nuestras solas fuerzas podemos llegar a la santidad más grande. No, sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible poder llevar una vida de santidad. Y eso es lo que Teresa de Lisieux vivió. Desde entonces, desde ese momento, ella se abandonó a los brazos del Padre y aguantó todo lo que le vino encima, que no era poco y que era muy grave. Lo aguantó todo porque tenía que hacerse pequeño, porque tenía que soportar su debilidad, porque tenía que coger la debilidad y caminar con Jesucristo. Eso es la infancia espiritual. Y eso, señores, no es para niños ni para ñoños. Es para gente con una fe tremenda. Por eso hemos de pedir al Señor con humildad lo que mañana en el Evangelio vamos a ver: Señor, aumentanos la fe. Buen día a todos.